Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10, habla sobre Zaqueo. Y hoy queremos hablar de Zaqueo y nuestra salvación. No cualquier salvación, la salvación personal. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, rico además, procuraba ver quién era Jesús. Zaqueo no podía ver a Jesús a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subía a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La historia, que no es parábola, hay una diferencia entre historias y parábolas. Las parábolas no mencionan nombres concretos, las historias sí. La historia de Zaqueo y su encuentro con Cristo es importante a la hora de entender el proceso de salvación de todos aquellos hijos de Abraham, verdaderos hijos de Abraham, que nadie hubiese dicho que muchos de ellos lo eran. Más que nada, si observas su manera de vivir, tú podrías decir: oye, este no es hijo de Abraham. Su testimonio no refleja que sea el hijo de Abraham. Muy posiblemente Zaqueo, judío por más, era el jefe de la supervisión de un distrito tributario extenso. Seguramente muchos publicanos trabajaban bajo sus órdenes. En esos días Jericó era un centro comercial próspero. Zaqueo era un hombre acaudalado, preso del amor al dinero. Siendo hijo de Abraham, era oveja perdida. ¿Por qué procuraba Zaqueo ver a Jesús? Versículo 3, Lucas 19. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Hay muchos filósofos, muchos expertos, que han dicho que Zaqueo quería ver a Jesús por varios motivos. Por curiosidad, ya que había oído hablar de él, porque quería congraciarse con aquel santo varón que llegaba a su ciudad, porque quería que todos le vieran con él y así obtener esa buena foto, ¿verdad?, de postureo. Otros dicen porque era buena persona en el fondo, y la más común, la que muchos dicen, porque había decidido aceptar a Cristo. ¿Cuál piensas que es la opción correcta? ¿O tienes tú alguna otra diferente? Yo, siendo sincero, pienso que la correcta es que el Espíritu Santo movía a Zaqueo a conocer a Jesús. En esos momentos Zaqueo realmente estaba obrando, guiado y empujado por el Espíritu Santo. Él no era consciente de ello. Por tanto, la búsqueda de Zaqueo a Cristo fue un milagro, y los milagros solo los hace Dios. Sin él saberlo, sin decidirlo, sin ser dueño de ese acto, el Espíritu le lleva a conocer a Jesús, y por eso hizo todo lo que pudo para verle. En esa situación, Jesús, que conocía el corazón de los hombres, como dice Juan capítulo 2, verso 24, hizo su parte. Dice que Jesús llega al lugar y mira hacia arriba, mira hacia el árbol. Curioso, ¿verdad?, que Jesús llega a ese lugar, precisamente al sitio donde está Zaqueo, y mira al árbol. No es casualidad que Jesús llega a ese momento y que Zaqueo quiera conocerle. Le vio Jesús y le llamó. Esta es una descripción
de un llamamiento eficaz para salvación. Le vio y le llamó. Hemos leído que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. No es que Zaqueo era un autómata, él realmente quería ver a Jesús. Por eso, por causa de su baja estatura, decidió subirse a un árbol, aún a riesgo de quedar un poco en ridículo delante de la gente que le conocía, ¿no? Imagínate, era acaudalado, tenía dinero, era un republicano, cobrador de impuestos, y de repente la gente le ve y dice, ¿qué hace este subido a un árbol? En ese sentido vemos que el Espíritu de Dios interactúa en nosotros, nos usa. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba, le vio. El Espíritu inspiró a Zaqueo para que se colocase en una situación en la que Jesús pudiera verle. Aquí también vemos en acción el aspecto humano del Señor. Sabemos que los pecados acarrean consecuencias, ¿verdad? Dice la palabra, no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y curiosamente aquella gente a la que mucha de ella él había defraudado, como más tarde reconoce, en ese momento le impedía ver a Jesús. Hace unos meses, me atrevo a decir, a lo mejor no llega a años, escuché justamente este mensaje de parte de un compañero. Le hemos escuchado y le podemos ver también en Solidaria TV, Diego Izaguirre, y compartía sobre la reflexión sobre Zaqueo, los impedimentos que tenía Zaqueo para ver a Jesús. Y recuerdo que en uno de los puntos dijo esto. Es como una metáfora diciendo que los pecados impiden ver a Jesús. La multitud no era el pecado de Zaqueo, sino el sujeto pasivo de su pecado. Los mismos que habían sido defraudados por él, ahora de forma pasiva, le impedían ver al Salvador. Él se había aprovechado de la gente. Ahora esa misma gente, aunque sin ser consciente, le impedía ver al autor de la vida. Le impedían ver a Jesús. Es una metáfora, pero puede valer. Lo realmente cierto es que los pecados acarrean consecuencias. Pero aquí vemos la omnisciencia de Jesús. Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y me gusta siempre que el Evangelio menciona es necesario, porque no es la primera vez. Siempre que encuentres en los Evangelios es necesario por parte de Jesús, es porque algo iba a suceder. En este caso, con Zaqueo, es necesario que pose yo en tu casa. Y sabemos lo que sucedió al final, y lo vamos a analizar. Jesús, cuando era joven, a los 12 años le dijo a su madre, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y también en el pasaje, por ejemplo, de Juan y la mujer samaritana, dice la palabra que a Jesús le era necesario pasar por aquella región. Esa parte es necesario, es porque algo Jesús iba a hacer. Algo maravilloso Jesús iba a hacer, iba a realizar, iba a decir. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, Zaqueo desciende a prisa y le recibe gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Para la mentalidad judía, el ir a posar en casa de un pecador, un publicano en este caso, era anatema. Era como un pecado imperdonable. Y Jesús, guiado por el Espíritu Santo, se dirige a ese hombre pecador y, como ese pecador deseaba conocerle, a pesar de ser un anatema a ojos de los religiosos, de hecho Zaqueo ciertamente era un hombre pecador, y tenían razón a la hora de juzgarlo. Hasta el propio Zaqueo dice, si en algo he defraudado... Ese es el problema del hombre natural, que solo juzga lo que ve, pero que no puede ver ni quiere ver lo que Dios quiere hacer en su misericordia. Así hay muchos hermanos y hermanas. Fíjate lo que sucede. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.
¿Tú no crees que Zaqueo sabía quién había defraudado? Claro que sí, seguramente había defraudado a muchas personas, había robado a muchas personas. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. De repente, sin más dilación, se produce el milagro. Como hemos leído, como fue profetizado, el Espíritu Santo al instante mudó el corazón de piedra de Zaqueo y lo transformó en uno de carne. El Padre le dio el Espíritu y Zaqueo nació de nuevo. En ese momento Zaqueo va a decir algo con total verdad y además es honesto. ¿Por qué digo esto? Porque él se pone en pie. No lo piensa para sí. No tiene vergüenza. Él en su propia casa se pone de pie. Lo primero que dice es que de lo que es suyo, de sus bienes, va a dar la mitad a los necesitados, sin que Jesús le diga nada. Esa es la diferencia entre Zaqueo y el joven rico. El joven rico es Jesús el que le dice, oye, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Jesús le está diciendo eso al joven rico. Aquí Jesús no dice nada a Zaqueo. Es Zaqueo el que se pone en pie y dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Esto está hablando del desprendimiento de las cosas materiales, lo cual era milagroso en alguien acostumbrado a ganar mucho dinero, a tener posesiones. El que tiene dinero no se cansa de querer más. El que tiene muchas posesiones quiere más. El que quiere riquezas quiere muchas más riquezas. ¿No has visto la película del Hobbit? La desolación de Smaug, la segunda parte, como ese dragón vivía en ese castillo, rodeado de dinero. No se cansaba de querer más. No le valía con tener miles de monedas. Tenía miles de oro, de piedras preciosas. Él quería más. Y es que la riqueza hace que las personas quieran más. O sea, una persona que está atada al dinero hace que le tenga amor propio y además tenga esas riquezas como un dios. Y lo pone en el primer lugar de su corazón. Y cualquier cosa que pongas en tu corazón por delante de Dios, ya eso es un ídolo. Y aquí vemos este cambio milagroso en Zaqueo. A diferencia de aquel joven rico de Lucas capítulo 18, verso 19, que a la postre fue vencido por su amor a las riquezas, Zaqueo experimentó lo opuesto. Y es que no hay nada imposible para Dios. La obra de salvación que Dios hizo en Zaqueo nada tenía con Zaqueo por sí mismo, sino con la voluntad de Dios. En ese espíritu Zaqueo obró conforme a la ley y más allá de lo que la ley demanda. Estamos hablando sobre la restitución. Y la ley enseñaba, Números capítulo 5, versículos 6 y 7. Qué bueno que nos apoyemos en versículos del Antiguo Testamento. Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevaricaran contra Jehová y delinquen, roban, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Zaqueo iba a devolver no la quinta parte de lo defraudado, sino 4 veces lo defraudado. Su arrepentimiento se mostró del todo genuino, y con ese acto Zaqueo mostraba que ya no tenía ninguna atadura con el dinero ni las posesiones materiales. Aquí Zaqueo estaba superando a la ley. Al hacer las cosas con liberalidad, que superaba lo estrictamente determinado por la ley, Zaqueo lo supera. Versículo 9, mira lo que dice Jesús. Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él, Zaqueo, también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Al oír las palabras de Zaqueo, Jesús declaró un hecho que podría constatar: la salvación había llegado a Zaqueo. La razón, ¿cuál fue la razón? Zaqueo, a pesar de ser un hombre pecador, era un verdadero hijo de Abraham. Zaqueo era un judío de raza, por quien Cristo vino como Salvador personal.
Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 15, verso 24. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el contexto de los judíos, ovejas de Cristo, Zaqueo era un escogido. Y ese escogido había sido llamado a ser justificado. Y el tema principal en el Evangelio de Lucas es que el Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, es decir, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Zaqueo no fue salvo porque determinara restituir como dijo que haría. Lo iba a hacer porque fue justificado. Ayer nos compartió en la iglesia Cuerpo de Cristo Unai Azcarreta y habló brevemente sobre la justificación. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Zaqueo fue justificado y salvado en aquel momento, pasó de ser criatura a ser hijo. El Espíritu es el que le inspiró a hablar así. Demostró con esas palabras que el pecado en el que solía estar, la codicia, ya no iba a ser más su pecado. Había pasado de muerte a vida. Las obras no salvan, pero hablan de una salvación. Llegó la salvación a casa de Zaqueo por cuanto él es hijo de Abraham también. Palabras de Jesús. Hoy Zaqueo nos da una lección a nosotros.